Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Erika Conde Sánchez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estudio la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 22006252. Curso el módulo de juicio de amparo 1. Mi asesora virtual es la licenciada Sofía Pérez Fuentes. Realizo el reto 2 titulado La jurisprudencia, con fecha de elaboración el 7 de febrero del 2024. A continuación, procederé a dar respuesta a las interrogantes solicitadas en 3 jurisprudencias distintas proporcionadas por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato para su análisis. Pregunta número 1. Al respecto del caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El precedente en este caso de la tesis 1A diagonal J 102-2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, primera sala de septiembre del 2011. El rubro al cual hace referencia la tesis es la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Se considera que el método de integración de esta jurisprudencia es por reiteración. Según López 2018, la jurisprudencia por el método de reiteración es respaldado por el razonamiento lógico, siendo obligatorio en criterio interpretativo, ya que es una solución para resolver problemas jurídicos similares, debido a que puntualiza que la obligatoriedad de reiteración es necesaria su aprobación por medio de la votación de los miembros del órgano judicial del que se trata, ya que esta jurisprudencia se sustenta con 5 sentencias no interrumpidas por mayoría de votos, los cuales son 4 votos que se muestran en nuestra jurisprudencia mencionada en los criterios que origina la jurisprudencia. El fundamento legal lo podemos encontrar en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según la Ley de Amparo, en el artículo 223, que a la letra dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligaciones para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. La cuestión de hecho de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no será obligatoria. Por ende, en la Ley de Amparo, en el artículo 224, que a la letra dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Pregunta 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace presencia un juicio de amparo indirecto en el cual considero improcedente debido a que puntualiza la interrupción de la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, décima época, ya que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al momento de resolver la contradicción de la tesis 97-2013, derivó la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que se presume que el individuo que está siendo citado para su primera audiencia no podrá afectar su libertad porque solo se dará conocimiento mediante juez, ya que lo que está solicitando un ministerio público para proceder a la investigación, el cual por medio de una audiencia se dictamina si se le podrá vincular a proceso o no, y esto dependerá mucho de la investigación. En el supuesto de que el individuo no se apersone voluntariamente, se tendrá que implementar la fuerza judicial para presentarlo ante la autoridad correspondiente.
La finalidad de apersonarse será verificar que esté al día la información para que la ley no tenga ninguna equivocación en el proceso de la investigación y para su resolución pronta y expedita. El fundamento legal lo encontramos en la Ley de Amparo en el artículo 228, que a la letra dice: los tribunales no estarán obligados a seguir sus propios jurisprudencias, sin embargo, para que puedan apartarse de ellas deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterios. En este caso se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. Por ende, la Ley de Amparo en el artículo 229, que a la letra dice: interrumpida la jurisprudencia para integrar la nueva, se observará las nuevas reglas establecidas para su formación. Pregunta 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, pertenece a la 9ª época. En el caso 2 pertenece a la 10ª época y en el caso 3 pertenece nuevamente a la 9ª época. Pregunta 4. En el caso número 3 señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia. En el caso de la tesis P/J 145/2000, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época en pleno, se entiende que para que tenga obligatoriedad es necesario el fundamento legal que lo encontramos en la Ley de Amparo Reglamentaria en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 217, que a la letra dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será de ella para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otro. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia en ningún caso podrá tener efecto retroactivo en perjuicio de otra persona. Pregunta 5. En el caso número identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe de emitir para su aprobación. Según la Ley de Amparo en su artículo 223, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para que todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de votos, las cuestiones de hecho de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, como se puntualiza en la tesis 1A/J 102/2011, Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta, 9ª época, primera sala, septiembre de 2011, del rubro cual hace referencia a la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Se puntualiza en el apartado de criterios que se manifiesta la resolución emitida por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se puntualiza las decisiones que contienen sentencias por medio de votos necesarios que se cumplen en el artículo 223 de la Ley de Amparo cabalmente, y se manifiesta la votación que es unánime por parte de magistrados y en una autoridad correspondiente. A manera de conclusión, podemos decir que la importancia de la jurisprudencia es la observancia. Para que una buena interpretación del caso que se hace la ley mediante los métodos de interpretación que implementan los magistrados,
aunado a los resultados de los procedimientos que se llevan a cabo, en los cuales se puntualizan que será de carácter obligatorio. Por ende, nos ayuda a la resolución de casos futuros mediante las jurisprudencias emitidas por el Semanario Judicial de la Federación mediante las consultas de estas. La jurisprudencia puede presentarse en 3 formas de integración, las cuales son jurisprudencia por reiteración, por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios, y esto dependerá del caso en cuestión. Considero que como futura abogada me será de mucha utilidad para poder darle solución al caso en tratamiento. Considero que son herramientas que proporcionan las autoridades para facilitar el estudio y solucionar cada caso el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe mencionar que la jurisprudencia que utilizó nos mostró un plano muy claro por qué motivo se dan, cómo fue la jurisprudencia por reiteración, aunque conocimos qué autoridades la admiten y cómo es la votación para llegar a alguna solución. Sin más por el momento, agradezco mucho su atención. Esperemos vernos pronto. Hasta luego. Chao.